Salmo número 50. Versículo 12. El libro de los Salmos, número 50, versículos 12, dice: si yo tuviere hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Padre bueno, en esta tarde te damos gracias por tu amor, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros, gracias por este tiempo en el que podemos estar aprendiendo. Enséñanos, Señor, principios, enséñanos a irte conociendo más, enséñanos a cómo nosotros podemos agradarte en obediencia, cómo nosotros podemos ser prosperados, Señor, cuál es la manera correcta de ser prosperados, de ser bendecidos. Y todo tú lo has dicho, Señor, en tu palabra, todo tú lo has dejado ya, Señor. No hay nada nuevo, no hay nada que uno tenga que descubrir, que uno tenga que ser revelado, Señor, porque tú ya has revelado todo a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender, a tener un corazón dispuesto, a tener un corazón listo para aprender de ti, para ser bendecidos, para que esta tarde, Señor, la bendición tuya, Señor, de tu mano venga sobre nuestra cabeza y pueda haber prosperidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hemos estado hablando, el pastor Esteban ha estado hablando estas semanas acerca de la cuestión de la economía, ¿verdad? La economía, ¿qué tiene que ver nuestra economía? Cómo Dios quiere bendecirnos a través de la economía, cómo Dios quiere prosperarnos, ¿verdad? Hay muchas corrientes que marcan acerca de cómo uno puede ser prosperado y cómo uno puede ser bendecido. Algunas son abusadas, algunas son de algún versículo, como aquel versículo que dice, ¿verdad? Yo quiero que prosperes, ¿verdad? Así como prospera tu alma, dice. Y algunos de esas cuantas frases, con esas cuantas palabras sacan una teología tan grande, ¿verdad? Y a veces tan abusiva. Pero este día yo quiero exponerte en, ¿qué me quedan? ¿20 minutos? En este tiempo que me queda, en este corto tiempo que me queda, quiero exponerte algunos principios bíblicos acerca de nuestra economía y cuál es la manera correcta, cómo Dios nos quiere bendecir. Quiero hablarte específicamente del diezmo, acerca de esto que es tan controversial, esto que mucha gente prefiere no hablarlo, no tocarlo, o criticarlo, o algunos apoyarlo. Hay diferentes posturas en cuanto a esto, pero quiero entonces que hablemos un poquito acerca de qué enseña la Biblia acerca del diezmo. Y quise comenzar con este salmo, el Salmo 50, en donde dice Dios: si yo tuviera hambre, dice el Señor, y suena un poquito raro, ¿verdad? Dios teniendo hambre. Pero dice Dios: si yo tuviera alguna necesidad, si yo tuviera hambre, si yo quisiera dinero, si yo quisiera algo, dice Dios, no te lo diría a ti, no nos diría a nosotros. Dios no tiene ninguna necesidad ni de nuestro dinero. Antes, lo vamos a leer después, antes de eso dice que Él es el dueño de todo lo que existe, Él es el dueño de todo lo que hay. Entonces dice: si yo tuviera alguna necesidad, no te la diría a ti, dice el Señor. ¿Qué enseña la Biblia acerca del diezmo? ¿Qué es diezmar? Diezmar significa la décima parte, ¿verdad? De 100 el diezmo es 10, ¿verdad? Matemática muy simple. No es 11, no es 12, es 10. Diezmar, la décima parte de algo. Eso es lo que dice la Escritura, o lo que pide el Señor. Dice que es el 10%. Hay algunas cosas que vamos a ver. Esto es más bien una enseñanza de vida. Vamos a ver también algunas personas que dicen: bueno, el diezmo era para el Antiguo Testamento. Vamos a tocar ese punto también. Dicen: bueno, en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo y ya no, porque fue un antiguo pacto. Y algunas de estas cosas vamos a irlas viendo. Vamos a descubrir también que en el Nuevo Testamento existe, y vamos a descubrir también que quienes no están de acuerdo en eso, a veces nos va un poquito peor, porque dice que apartemos conforme hayamos prosperado, y realmente si hemos prosperado más, tenemos que bendecir con más, ¿verdad? Así es que bueno, pero eso lo vamos a tocar por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? El diezmo es de lo que nosotros ganamos, de lo que viene a nosotros a través del trabajo, a través de cualquier situación, dinero que llega a nosotros, o bienes que llegan a nosotros. Nosotros apartamos el 10%.
en bruto. Eso quiere decir lo que viene, no después de pagar impuestos, no después de pagar la renta, no después de pagar el carro, no después de pagar todas nuestras deudas, porque ¿sabes cuánto nos queda después de eso? No nos queda nada. Entonces, ese es el diezmo, ¿verdad? Y la ofrenda es algo extra que viene de nuestro corazón, bendecir, que viene de nuestro corazón, ayudar. De repente hay instituciones a las cuales quizás tú ofrendas, ¿verdad? A Radio Nueva Vida, a Motesi, a gente que está yendo a llevar la palabra, yo no sé, pero hay una diferencia. No es lo mismo el diezmo que la ofrenda, es diferente. Entonces necesitamos ir conociendo esto. ¿Por qué debo de diezmar? Una pregunta bastante frecuente, y también es para los jóvenes y también es para los niños. Te voy a decir algo, entre los niños que yo tengo hay niños que diezman. Cuando recogemos la ofrenda, ponen su sobre y ponen su diezmo, $1, $2, $3, $10, y es una bendición que desde pequeños ellos están empezando a diezmar, de tal manera que cuando sean jóvenes, cuando sean adultos, ellos ya no van a tener esa pesadez que nos da a nosotros, ¿verdad? Poder diezmar es poner ese diezmo, ¿verdad? Que nos cuesta tanto trabajo. Entonces, ¿por qué debo de diezmar? ¿Cuáles son los motivos? Mira, si nos duele diezmar, quizá no estamos diezmando por los motivos correctos, quizá no lo estamos haciendo con un sentimiento correcto. Por eso nos duele, o por eso nos es difícil, o por eso nos es complicado comprender este principio bíblico, este principio de Dios, que no es realmente para que con esto le torzamos la mano a Dios y Él nos pueda bendecir. Es más bien al revés, para que nosotros podamos ser bendecidos de acuerdo a la obediencia. ¿Por qué tengo que diezmar? Vamos a ver rápidamente 8 razones por las cuales nosotros tenemos que diezmar, debemos de diezmar. Y quiero empezar, la número 1, que debería ser la más fácil de comprender, porque Dios lo ordena. Número 1, porque Dios lo ordena. Me gustaría que buscaras en Levítico 27:30, Levítico 27:30. Es una ordenanza de Dios. Dios está poniendo esto y lo está poniendo como una bendición. Levíticos 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Una traducción más de dedicada a Jehová es cosa santificada a Jehová, a nuestro Dios. Cuando tú diezmas, estás glorificando y estás santificando el nombre de Dios. Cuando tú apartas de lo que tú estás recibiendo el 10%, estás santificando el nombre del Señor, estás haciendo un acto de obediencia hacia Dios, y Dios está recibiendo esta obediencia, porque dice Dios lo ordena. Nuestro primer punto, nosotros estamos diezmando, nosotros debemos de diezmar porque Dios así lo pide, Dios así lo instituyó, Dios así lo dijo de esta manera. Entonces, nosotros a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Como a un niño le cuesta trabajo a obedecer lo que dice su padre, y entonces empieza a buscar alguna excusa, alguna manera, alguna forma de irse por los lados. Pero realmente Dios está diciendo todo lo que venga a ti. Dice aquí el 30, el diezmo de la tierra, dice, de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es, y es cosa santificada o dedicada a Jehová. Nosotros tenemos que diezmar en obediencia porque Dios así lo dispuso. Número 2, y aquí te va el del Nuevo Testamento. Jesús avaló el diezmo. Jesús puso ese respaldo en el Nuevo Testamento. Me gustaría que buscaras en el libro de Mateo 23:23, libro de Mateo, el primer evangelio, libro de Mateo 23:23. Y ahí hay una declaración de Jesús en una situación que están pasando, y Jesús está hablando ahí. Dice Mateo 23:23, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer. Está hablando Jesús
con los escribas y los fariseos y les está diciendo: hipócritas, dice, porque ustedes diezman hasta lo más pequeñito, los granos más pequeñitos, lo más chiquitito, el comino, las cosas pequeñitas. Ustedes, yo no sé, en verdad, si ellos hasta lo contaban, quizá porque eran tan exagerados en esa época, que cuando ellos escribían la palabra de Dios, cuando ellos la transcribían, estos hombres, esos escribas, ellos después de que hacían un libro, después de que ellos transcribían la Biblia, empezaban a contar las letras, cuántas letras habían escrito, para verificar que lo que escribieron era correcto y no se habían equivocado. Entonces si le faltaba una letra, tenían que revisar otra vez todo. Y yo no sé si esta situación era así también, que ellos literalmente, así como está diciendo Jesús, que diezmaban la menta, el eneldo, el comino, todo muy bien diezmado. Dice, pero olvidan algo. Dice, se olvidan de la justicia, de la misericordia y de la fe. Esto necesitan hacer. Y remata con esto: sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar. Necesitan dedicarse también a la justicia, a la misericordia y a la fe, sin dejar de diezmar, les está diciendo. Jesús está avalando el diezmo, Jesús está respaldando la cuestión del diezmo. Algunas personas tienen algún problema aquí cuando dicen, bueno, el diezmo era del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cuando Jesús murió y resucitó, ese antiguo pacto quedó atrás. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. La palabra del Señor es viva y permanece para siempre, es la misma, ¿verdad? Algunos principios ciertamente con la muerte y resurrección de Jesucristo fueron quedados ahí en la cruz, pero tiene uno que entender algunos principios de vida, algunos principios de bienestar para nosotros, algunas cosas que Dios dejó instituidas para nosotros. Los 10 mandamientos, por ejemplo, son cosas que son de un antiguo pacto, por así decirlo. Pero no quiere decir que porque Jesús haya muerto en la cruz y haya resucitado, nosotros vamos a poder mentir y vamos a poder robar, ¿verdad? Son principios que el Señor dejó para nosotros aún en esta época, a pesar de que Jesús ya murió y ya resucitó. Entonces, Jesús lo avaló. Jesús habló acerca de este diezmo, que nosotros tenemos que continuar haciéndolo. Dice que tenemos que dedicarnos entonces a la justicia, tenemos que dedicarnos a la fe, a la misericordia, pero también no debemos de olvidar que tenemos que diezmar, entregar nuestra parte a Dios, no porque Dios lo necesite, no porque Dios desee nuestros bienes, todo es de Dios. Sin embargo, Él nos da una ordenanza para que nosotros seamos bendecidos. Número 3, diezmar demuestra que nosotros tememos a Dios y que le damos el primer lugar en nuestra vida. Dios tiene el primer lugar en nuestra vida, o debe de tener el primer lugar en nuestra vida. Y nosotros cuando aceptamos por obediencia entregar una parte de lo nuestro a Dios, nosotros demostramos que nosotros tememos a Dios. Temer en el sentido de que amamos a Dios, que respetamos a Dios, que entendemos que Dios es todo para nosotros, el que nos da el respirar, el que nos permite caminar, el que permite que veamos a nuestros hijos crecer, el que permite que tengamos pan en nuestra mesa. Dios está siempre con nosotros. Deuteronomio 14:23. Quiero respaldarte esto en el libro de Deuteronomio 14:23. Acerca de que por qué cuando nosotros diezmamos demostramos que tememos a Dios, que somos gente que respetamos a Dios. Dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Aquí la lista está un poquito más amplia. En el primer versículo que vimos hablaba solamente del fruto de la tierra, ¿verdad? Pero aquí está hablando acerca, porque quizá alguno pensó, pues pero yo no tengo árboles de aguacate ni nada de eso, ¿verdad? ¿De qué voy a diezmar? Entonces, pero aquí lo está ampliando un poquito más. Dice todo lo que tienes, dice tus manadas, tus vacas, tus becerros. Y bueno, y no pienses, pues yo tampoco tengo ganado, ¿verdad? Ni vacas, ni becerros. Aquí te está diciendo
que todo lo que nosotros tenemos, toda la bendición que Dios nos da, nosotros tenemos que devolver a Dios, no porque Dios lo necesite, sino porque es la forma, es la manera en cómo Dios instituyó para que nosotros seamos bendecidos, que aprendamos ciertos principios. Y uno de estos es cuando nosotros devolvemos a Dios ese 10%, nosotros entonces demostramos que nosotros amamos a Dios y que nosotros tememos a Dios. Nosotros tenemos reverencia a Dios de esta manera. Cuando nosotros podemos entender que Dios es el primer lugar en nosotros, una forma sencilla que tú puedes hacer, un test, dicen por ahí, ¿verdad? Una prueba de que tú tienes a Dios en primer lugar. Revisa tus cheques, revisa tus gastos, en qué es lo que gastamos, qué es en lo que más invertimos. Y entonces a lo mejor haz por ahí haz tus cuentas y pon Dios, todo lo que tenga que ver con Dios, y pon ahí no sé, cosas materiales o salud o lo que sea, y ve cuán elevado son algunas cosas, comida o renta, y ve qué es en lo que más gasta uno, qué es lo que está más cerca de nosotros, cuál es la necesidad más imperante en nosotros y cuál es el respeto que podemos tenerle a Dios, de tal manera que nosotros podamos poner en nuestro dinero o nuestras posesiones delante de Dios para bendecirlo, para bendecir su reino. Número 4, diezmar me recuerda todo lo que Dios me ha dado. Cuando nosotros diezmamos, podemos recordar las cosas que Dios nos ha dado. Mira, si tú ganas 100 y das 10, eres bendecido con 90, ¿verdad? Eso me debe de recordar a mí, en lugar de dolerme los 10 que voy a dar, que voy a regresar al Señor, debo de alegrarme por los 90 que Dios me permitió ser bendecido. Si podemos mirarlo de esta manera, si podemos entenderlo de esta manera, recordar todo lo que Dios nos ha dado, recordar todo lo que viene de Dios, de su mano. Deuteronomio 8:18. Queremos respaldarlo, bueno, con citas para que tú lo tengas ahí. Te invito a que en casa las revises. Si estás escribiendo en casa las revises, que no te quedes así nada más, que todo lo filtres a través de la palabra. Deuteronomio 8:18. Diezmar me recuerda todo lo que Dios me ha dado. Dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, como en este día. Dios da el poder de hacer las riquezas. Cuando nosotros diezmamos, podemos entender que todo proviene de Dios. La semana pasada, y eso es algo real, la semana pasada estuve conversando con una pareja, y te voy a decir, él terminó su carrera por las tardes, terminó graduándose de la universidad, un buen trabajo por muchos años, un buen trabajo, una gran posibilidad de ascender ahora después de esta carrera. Tenían todo cubierto, pero de repente pasó algo, y de un día para otro, así literalmente, de un día para otro, se acostaron hoy y mañana despertaron, no tenían nada, absolutamente nada. No tenían más dinero por una situación que, bueno, no voy a comentar, pero no tenían más dinero, solamente la ropa que traían puestos, no había trabajo ya, no tenían nada, absolutamente nada. Entonces yo, conversando con ellos, les dije: es que cuando nosotros ponemos nuestros ojos simplemente en los bienes, simplemente en nuestra valentía, simplemente en nuestras habilidades, estamos errando, porque debemos de estar puestos nuestros ojos en Cristo. Él es el autor, dice, y consumador. Él es el que puede sacarnos a flote en todo momento. Si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Cristo, lo material no va a ser tan necesario, por así decirlo, aunque es necesario, yo no te estoy diciendo que no, pero con este ejemplo te estoy diciendo, ellos se quedaron en la calle por la situación que haya sido, literalmente, así como te lo estoy diciendo, con la ropa que traían puesta, no más. Entonces ellos estaban pues pensando, ¿verdad? Y estábamos meditando juntos, y yo les animaba y les decía: miren, ciertamente Dios está aquí,
Ciertamente, si ustedes pueden fijar sus ojos en Cristo, yo sé que Él va a poder hacer que ustedes se puedan levantar nuevamente, que ustedes puedan caminar nuevamente, pero con la mirada puesta solamente en Cristo, ya no en lo material, ya no en ese buen trabajo que por 18 años había tenido, ya no en ese título universitario que a lo mejor le iba a generar más dinero, pero le quitaba tiempo con los hijos, le quitaba tiempo con la esposa, le quitaba tiempo como familia. Cuando nosotros diezmamos, eso nos puede hacer recordar todo lo que Dios nos ha dado. Eso nos recuerda que Dios nos ha bendecido, eso nos recuerda que tenemos, que somos bendecidos. Número 5, diezmar expresa mi gratitud a Dios. ¿Qué tan agradecido estoy yo con Dios? Salmo 116:2, el libro de los Salmos 116:2. Espero que esta tarde podamos ir aprendiendo algunos principios y podamos irlo poniendo en práctica, que nosotros podamos entender cuáles son las razones por las cuales yo debo de diezmar, por las cuales yo debo de ponerme en obediencia con Dios. Salmo 116:2 dice: ¿qué pagaré a Jehová? Es una pregunta. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? 116:12. Es una pregunta de ese salmista. ¿Cómo le pagaré yo a Dios por todos los beneficios que Él me ha dado? Y es una pregunta que tú y yo debemos de hacernos. ¿Cómo le pagaré yo a Dios? Y no sé quién pueda respondérmela en este día, en este salón, en este lugar. ¿Cómo nosotros podemos pagarle? ¿Cómo podemos pagarle el simple hecho de Adriana ahorita que estaba predicando con los niños? Preguntaba, si no tenemos ojos, ¿cómo podemos ver? ¿Cómo podemos leer la Biblia? Y es una pregunta para nosotros también. Si no tuviéramos ojos, ¿cómo haríamos? ¿Cómo trabajaríamos? Si no tuviéramos una mano, ¿cómo le pagaré a Dios la bendición de estar sano, la bendición de estar vivo? ¿Cómo le pagaré? Y mira, la Biblia tiene la respuesta. Deuteronomio 16:17. Deuteronomio 16:17 dice: cada uno dará conforme a su posibilidad, según la bendición que el Señor le haya dado. ¿Cómo Dios te está bendiciendo? ¿Cómo yo le puedo pagar? Realmente no le puedo pagar, pero yo puedo ser agradecido con Dios por lo que Dios me da. El diezmo no debemos de tomarlo como una carga, como decir, oh no, ahora tengo que, ¿verdad? Me llegaron los taxes. Me llegaron 5,000 de taxes porque tengo 8 hijos, pero tengo que dar $500, ¿verdad? Pues gracias a Dios que tienes 8 hijos y gracias a Dios que te regresaron $5,000. Te van a quedar 4,500. O sea, tenemos que ser agradecidos, no tenemos que otra vez recuerdo lo que estábamos predicando, lo que estaba predicando Adriana y Carolina esta mañana, ¿verdad? La gente que es malagradecida, ¿cuál era la palabra? La que ve todo mal, negativo, ¿verdad? Una persona negativa, y los niños preguntaron, ¿qué es negativo, verdad? ¿Qué significa eso? Negativo, ¿verdad? Cuando vemos, hey, tengo que dar tanto, pero Dios te está bendiciendo con 9 veces lo que tienes ahora, ¿verdad? Lo que estás dando. O sea, tenemos que tener un corazón agradecido. Punto número 6. Dios dice que negarse a diezmar es robarle a Él. Y eso es un poquito fuerte, pero está en la Biblia, pero está allí, ¿verdad? Dios dice que cuando nosotros nos negamos a diezmar, estamos robándole a Dios. Y es un versículo bastante trillado, es un versículo que lo hemos escuchado mucho, y es un versículo también muy abusado por gente que siempre quiere estar teniendo alguna ganancia, quiere estar sacando alguna, y con eso lo toman como alguna amenaza. Malaquías 3 del 8 al 10, pero está en la Biblia, y si está en la Biblia es porque Dios lo puso allí, y si lo puso allí es para bendecirnos, ¿verdad? Dios dice que negarse a diezmar es robarle a Él, y dice, ¿robará el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Pero usted pregunta, ¿cuándo te hemos robado? Ustedes me han robado los diezmos y las
ofrendas. Dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas, dice Malaquías 3:8. 3:9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. A veces no podemos entender esto, pero realmente cuando Dios nos da, vimos nuestro punto número 1, que era Dios pide de nosotros que le regresemos el 10%. Y parece algo ilógico, parece algo sin sentido, parece algo, perdonen la palabra, hasta tonto. ¿Por qué Dios me va a dar para que yo le regrese? ¿Por qué lo puso así? Simplemente para probarnos, para probar nuestro corazón, para probar en dónde nosotros estamos parados, cuánto le amamos, cuánto nosotros estamos dispuestos, ¿verdad?, a no ser esos niños caprichosos que queremos todo para nosotros y no podemos ni decir gracias, ¿verdad? ¿Cuántas veces trabajamos eso con nuestros niños? Cuando nosotros le damos algo, ay, pero di gracias aunque sea, ¿verdad? Hey, pero por lo menos, ¿verdad? Mírame, o lo arrebatan los niños, ¿verdad? Y corren a tenerlo para ellos, a guardarlo, a esconderlo, para conservarlo. Y Dios está dándonos y probando nuestro corazón, en que nosotros tenemos nuestro corazón y nuestra mente. Si podemos nosotros sacar un 10% y devolverlo a Dios en obediencia, en alegría, en gratitud, recordando que somos bendecidos. Número 7, diezmar le da una oportunidad a Dios para demostrar que Él existe. Cuando nosotros diezmamos, tenemos la oportunidad de conocer un poco más a Dios, y Él quiere bendecirnos. Él nos da un desafío para que nosotros le conozcamos más a fondo, porque cuando tenemos todo, cuando estamos acostumbrados a levantarnos por la mañana, abrir el refrigerador, sacar un par de huevos y freírlos, es tan simple la vida. Pero ¿qué tal cuando no hay? ¿Verdad? Es tan simple levantarse en las mañanas, cepillarse los dientes, peinarse, irse al trabajo, pero ¿qué tal cuando estamos enfermos? Ahí es la oportunidad de entender que hay un Dios vivo. Ahí es la oportunidad de ver que tenemos un Dios proveedor. Muchos de nosotros somos tan egoístas que ni siquiera cuando tenemos el plato frente a nosotros decimos gracias Dios por estos huevos estrellados, gracias Dios por estos frijoles. Y somos tan ingratos con Dios que ni siquiera eso podemos decirle, porque estamos tan acostumbrados, porque todos los días lo tenemos ahí, porque Dios nos bendice tanto que no nos damos cuenta de su bendición. No nos damos cuenta que todo eso está allí para nosotros. Diezmar nos da la oportunidad de conocer que Dios existe. Dice este mismo versículo, esta misma cita que estamos viendo, creo que es la 10, Malaquías 3:10. Dice, pruébenme en esto, ¿verdad? Ahí está. Traed los diezmos, dice al alfolí, y hay alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice el Señor. Te está dando una oportunidad de demostrar que Dios está vivo. Te dice, pruébame. Y regularmente en la Biblia Dios no dice que lo pruebes. En ninguna parte de la Biblia Dios, es como con mis hijos, ¿verdad? Yo les digo, haz esto, y el más grande pues ya empieza, pero ¿por qué? Explícame por qué. Le digo, bueno, porque soy tu papá y yo quiero que lo hagas, no más. O sea, no hay más explicación. Y Dios nos está diciendo, y regularmente Dios es Dios, ¿verdad? Él da. Pero aquí en esto de los diezmos dice, pruébame. O sea, ten confianza y atrévete a probarme. Ten confianza y da un paso más allá y pruébame, para que veas que yo te voy a bendecir, para que veas que yo puedo bendecirte, que yo soy el dueño de todo. Dice, trae los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición
hasta que sobreabunde, hasta que estemos hartos de la bendición, hasta que estemos cansados de la bendición, que ya no sepamos qué hacer con la bendición. Y es un reto. Y Dios dice: no te quedes allí en los pasillos, no te quedes allí en los andenes, no te quedes ahí por afuerita. Pruébame en esto, y vas a ver cómo yo puedo bendecirte, vas a ver cómo yo puedo demostrarte que soy un Dios real. Confía en mí. Diezmar nos da una oportunidad de conocer que Dios existe. Cuando nosotros no podemos cumplir esta expectativa, cuando nosotros no podemos ser agradecidos con Dios, cuando nosotros no podemos cumplir en obediencia a lo que Dios nos está pidiendo en cuanto al diezmo y en cuanto a las ofrendas, nosotros estamos dando permiso al devorador, nosotros estamos dando permiso al diablo para que él pueda entrar en nuestra economía, para que él pueda entrar en nuestra salud, para que él pueda entrar en nuestra vida y diezmarnos él a nosotros. Y no solamente diezmarnos, yo no sé a cuánta potencia, ¿verdad? A quitarnos lo que de alguna manera Dios nos está dando, ese otro 90% que queda para nosotros. Cuando nosotros no entregamos, cuando nosotros en fe no creemos lo que dice la palabra de Dios, estamos dando paso a que el enemigo pueda quitarnos y arrebatarnos todo lo que Dios nos ha dado. Háblase de salud, háblese de vida, háblese de economía, háblese de cualquier otra cosa, de cualquier otra bendición que Dios quiere darnos. Pruébenme ahora en esto, dice el Señor, y van a ver cómo yo abro las ventanas de los cielos y les doy bendición hasta que sobreabunde. Vamos a atrevernos a poder obedecerle a Dios. Número 8, diezmar demuestra que realmente amo a Dios. Dice la enamorada: gordito, ¿me amas? Sí, mi amor, claro que te amo. Y no lo demostramos, ¿verdad? Y nosotros comúnmente decimos que amamos a Dios, pero cuando se trata del diezmo, cuando se trata de la ofrenda, cuando se trata de bendecir a otros, cuando se trata de hacer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, entonces ya lo dudamos, ¿verdad? De repente no lo amo mucho, de repente no estoy tan seguro que si amo mucho a Dios, ¿verdad? Como para cumplir lo que Él me está pidiendo, que yo pueda entregar ese 10% y alegremente, todavía peor, ¿verdad? Alegremente, que pueda estar feliz de devolverle. Cuando nosotros diezmamos, demostramos que realmente amamos a Dios. Jesús dijo en Juan 14:15: si me amas, haz lo que yo ordeno. Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos, procuren mis ordenanzas. Si me amas, hagan lo que yo ordeno. Quienes piensan que esta cuestión del diezmo es del Antiguo Testamento, que fue puesto por Moisés o esto, si tú te vas a la Escritura te vas a dar cuenta que la primera mención del diezmo habla cuando está Abraham, y eso fue 400 años antes de que naciera Moisés. Es un principio de vida, no es un mandamiento de Moisés, no es algo que surgió de la cabeza de un hombre, no es algo que se hizo en un pacto, en un antiguo pacto con Moisés, con los 10 mandamientos y con todas aquellas ordenanzas que vinieron después para el pueblo de Israel y consecuentemente para el pueblo cristiano, para el pueblo que cree en Jesucristo, sino que es un principio de vida que Dios instituyó 400 años antes de que Moisés naciera. Abraham apartó, dice, el 10% de lo que él había obtenido y se lo entregó a Dios, a un sacerdote, ¿verdad? A Melquisedec, para honrar de esta manera a Dios, aunque Dios no lo había instituido, no lo habíamos visto antes en la Biblia, pero Abraham lo hizo como un principio de vida, como un principio de bendición. Segunda de Corintios 8, 7 y 8 dice: pero ahora deseo que procuren sobresalir en la gracia de dar con alegría. Esta es una manera de demostrar que su amor es verdadero y no simple palabrería. A ver, esa versión dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta
gracia, seamos abundantes para bendecir, seamos abundantes para dar. ¿Qué dice el 8, hermano? 2 Corintios 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de nosotros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Qué tan sinceros somos? Esta versión que yo tengo dice, y no simple palabrería, no nada más hablar, ¿verdad? Hablar por hablar, decir, sí, yo puedo hacerlo, yo voy a estar contigo, para las que sea, ¿verdad? Y a la mera hora, nada. ¿Qué debo de diezmar? La Biblia es muy clara en que nosotros tenemos que diezmar de la parte que ganamos, no solamente lo que nos sobra, no solamente lo que nos quedó después de pagar de dar el pago de la camioneta y después de pagar nuestra televisión, ¿verdad? De 75 pulgadas y después de todos esos gastos, bueno, pues me quedaron $20, o sea que voy a dar $2, ¿verdad? Porque ese es mi diezmo. Nosotros tenemos que diezmar de lo que nosotros ganamos, lo que entra a nuestro hogar. ¿Dónde debo diezmar? Y mira, esta pregunta yo la hice una vez a un pastor, porque es una pregunta sincera, de verdad que es una pregunta sincera, y me la han hecho también. A veces nosotros sabemos de que en nuestro país hay situaciones muy duras, ¿verdad? En la iglesita donde nosotros crecimos, o que nosotros la iglesia de mi abuelita, ¿verdad? Donde yo iba de niño, es una iglesia pobrecita, chiquitita, y yo mando mi diezmo para allá. Es algo bonito, es algo sincero, como yo decía, pero no es algo bíblico. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que diezmar donde nosotros rendimos adoración, donde nosotros estamos creciendo, donde estamos siendo cultivados. Nosotros podemos ofrendar allá para la iglesia de mi abuelita, ¿verdad? Allá en México. Yo puedo ofrendar, yo puedo ir guardando ahí un poquito y ofrendar y mandar y bendecir, pero mi diezmo tengo que darlo en el lugar donde yo estoy rindiendo adoración. Dice, traigan los diezmos al alfolí. Dice, y haya alimento en mi casa, en el lugar donde nosotros estamos creciendo, en el lugar donde nosotros estamos floreciendo. Eso es la ordenanza que Dios pide. Es bonito tener un corazón que bendiga a otros. Eso es muy bonito. Si tú puedes hacerlo, trabájalo y cultívalo y vas a ser bendecido. Pero después de tu diezmo, después de que tú diezmas en el lugar donde estás plantado, después de que tú diezmas en el lugar donde tienes que diezmar, y si tú todavía sientes un deseo en tu corazón, si Dios pone en tu corazón bendecir a Alberto Motesi, bendecir a Bill Graham, bendecir no sé, a un lugar en Tijuana, a Radio Nueva Vida, a donde tú quieras, a los niños pobres que viven acá enfrente, hazlo en bendición, hazlo. Pero tu diezmo tiene que ser en donde estás plantado. Tu ofrenda tú puedes ir ahorrando, tú puedes ir y puedes hacerlo, pero tu diezmo tienes que hacerlo en el lugar donde estás plantado. ¿Cuándo debo de diezmar? 1 Corintios 16:2 dice, en el primer día de cada semana aparte algo de lo que ganó y dedíquelo a esta ofrenda. La cantidad depende de cuánto el Señor les haya ayudado a ganar. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando llegue no se recoja, cuando yo llegue no se recoge entonces las ofrendas. Está hablando Pablo, ¿verdad? Pero dice que cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo es el primer día de la semana. ¿Cuándo debo de diezmar? Apartándolo para los domingos, ¿verdad? Eso quiere decir, bueno, no decir, bueno, yo voy a diezmar cada año, ¿verdad? Ya el 31 de diciembre pues voy a traer. Si no queremos diezmar la semana, vamos a querer diezmarlo de todo el año. Y entonces vamos a procurar hacerlo, vamos a procurar tener una cuestión de disciplina, ¿verdad? De poder nosotros devolverle esta parte con alegría a Dios y poder hacerlo cada primer día de la semana o realmente cada que tú recibes el sueldo, ¿verdad? Si es quincenal, bueno, pues quincenal. Nosotros podemos tenerlo allí. Enseña a sus niños a diezmar, enseña a sus niños a ofrendar. Como algo particular en esta iglesia,
no en todas, ¿verdad? Pero nosotros en esta iglesia, nosotros levantamos la ofrenda, levantamos los diezmos de los niños y todo lo canalizamos a obra misionera, lo canalizamos a diferentes países, y regularmente con los niños estamos diciéndoles, ¿verdad? Cuando hay alguna necesidad, nosotros estamos juntando el dinero, y ya cuando juntamos $100, $200, $300 hemos llegado a mandar. Y yo les digo, miren, hay esta necesidad en el Perú, en Bolivia, en México, en Nicaragua. Si pudieras acercarte a mí, preguntarme, hay tantos lugares donde hemos bendecido a través de la ofrenda de los niños, a través de $1 que ellos llevan, un 50 centavos, a veces hay moneditas, a veces hay botones que meten ahí. A veces me han ofrendado billetes a la mitad. Son niños, ¿verdad? Pero de esa manera hemos podido bendecir. Enseña a tus niños a bendecir. Enseña a tus niños a ser agradecidos con Dios, a poder ellos bendecir a los demás, no pensar solamente en mi necesidad, sino pensar en la necesidad de los demás. Y ha sido de gran bendición. Yo no sé, yo creo que yo te he conversado en alguna ocasión. Hemos enviado, por ejemplo, misioneros. Enviamos en una ocasión a un misionero guatemalteco que vive en Guatemala. Le compramos sus pasajes para que él viajara a Nicaragua y regresara, y en otra ocasión para que fuera a Cuba y regresara. Y él nos envió un reporte acerca de todo lo que Dios hizo en esos países, cómo él pudo predicar la palabra, y nos envió una lista bueno, no los nombres de la gente, pero sí cuánta gente recibió a Cristo, cuántos adultos, cuántos niños, qué pudieron hacer, qué pudieron comprar y todo esto. Entonces es una bendición que nosotros, a pesar de nuestra necesidad, podamos bendecir a otros. Eso es lo más bonito que puede haber, que a pesar de que yo esté pasando una necesidad, yo pueda bendecir a otras personas. Compramos un equipo, micrófonos profesionales, una mezcladora. Compramos todo un equipo para locución, para un locutor, una locutora en Buenos Aires, Argentina, y ella aún continúa radiando, teniendo un programa evangelístico en la ciudad de Buenos Aires, que se escucha en todo Buenos Aires. Y nuestros niños los bendijeron. Nuestros niños compraron ese equipo y lo enviamos. Y es una bendición, es algo que sigue ganando almas, es algo que sigue bendiciendo a otros, aunque nosotros estamos como les decía, quizá en alguna dificultad. Ya se me fue el tiempo, pero quiero terminar. De con la actitud correcta. Necesitamos dar con la actitud correcta. Y para esto, en un inciso A, cuando nosotros damos con la actitud correcta, es que demos voluntariamente. Dios está más interesado en nuestra actitud que en lo que damos. A Dios no le interesa realmente cuánto damos. Él no dijo, bueno, van a dar $50 cada semana, ¿verdad? Como una cuota. Porque para algunos sería de risa, $50 es fácil. Para algunos sería muy difícil dar esos $50. Por ejemplo, Él estableció el diezmo, Él estableció la 10ª parte de lo que nosotros ganamos. Ahora, ¿te acuerdas de aquella situación en la cual aquellos ricos entregaban la ofrenda, y cuando ellos entregaban la ofrenda sonaban las trompetas, ¿verdad? Había gente ahí que tocaba las trompetas para que todos voltearan a ver a esa gente rica que estaba entregando, ¿verdad? Pero llega una mujer sola, una mujer que no tenía un esposo, y ella dice que pone unas moneditas, y Jesús pregunta, ¿quién dio más? ¿Verdad? Y la respuesta de Jesús es, la mujer con sus 2 moneditas. Y parece algo ilógico, porque realmente los que dieron más fueron la gente rica. Pero Él dijo, esos hombres dieron lo que les sobra, pero esta mujer dio todo lo que tenía. En su necesidad entregó todo lo que tenía. Y Jesús afirma que Dios miró la ofrenda de esta mujer, 2 moneditas simples, como 2 pennies ahora, ¿verdad? 2 moneditas que las encontramos por ahí tiradas. Pero Jesús afirmó que esa ofrenda había llegado delante de Dios, porque era la actitud que había tenido la mujer. Nosotros tenemos que tener la actitud correcta, voluntariamente, que demos conforme a lo que propuso nuestro corazón, con alegría. Este es el inciso B, que demos alegremente, porque Dios ama al dador alegre. Te voy a decir algo que parece que va a contradecir todo lo que te he enseñado en este rato.
Si no das con alegría, mejor no des. Y es raro, ¿verdad? Pero es la verdad. Si nosotros no podemos dar con alegría, después de haber visto estos puntos, revisado estos puntos, de saber que Dios me bendice, de saber que yo estoy bendecido por Dios, de saber que Dios está conmigo, que Él quiere bendecirme, que es una ordenanza de Dios, y si yo no puedo dar con alegría, es mejor que no dé, porque mi ofrenda no va a llegar a Dios, mi diezmo no va a llegar a Dios. Cambiemos nuestra actitud. No te estoy diciendo que no des, te estoy dando un principio de vida. Da con alegría, di, esta parte es para Dios. ¿A dónde va a ir? A mí no me interesa realmente. Pero es que hay muchos pastores que abusan, es que hay muchos pastores que realmente yo estoy cumpliendo con Dios. Realmente Dios está mirando mi actitud y voy a ser bendecido yo. Lo que se haga con aquel dinero, para bien o para mal, Dios va a pedir cuentas. Eso es de ley. Entonces yo tengo que dar con alegría, yo tengo que sentirme bien dando, siendo alegre. Este es un gran antídoto para el materialismo. Esto es algo que va a contraponerse al materialismo, al querer tener más y más y más, y saber depender de Dios y ser alegre cuando yo le doy a Dios. Da generosamente. 2 Corintios 8, 3 y 4 dice: ellos dieron de su propia voluntad según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de compartir con el sostenimiento de los santos. Da generosamente, entrégale a Dios generosamente, alegremente, generosamente. Y me inciso D, da con expectativas, expectativamente. Da con expectativas. Recuerda que el que siembra escasamente cega. Y el que siembra generosamente va a cegar generosamente. Este es mi último punto. Entrégale a Dios con expectativa. ¿Qué es esto con expectativa? Esperando respuesta de Dios. Entrega con ánimo, entrega con placer a Dios, pero espera algo de Dios. No te estoy diciendo que le vas a torcer la mano de Dios. Mira, Dios, aquí te estoy dando mi diezmo, aquí te estoy dando mis $20, aquí te estoy dando mis $10 y ya te tengo bien agarradito, ahora me vas a bendecir. No te estoy diciendo eso, pero sí espera la bendición de Dios. Sí prepárate para la bendición de Dios, sí prepárate para un mejor trabajo, sí prepárate para la bendición que pueda venir a ti. Da con expectativa, da con fe, da creyéndole a Dios. Me gustaría que te pusieras de pie conmigo y que pensáramos un momento en los puntos que vimos ahora. Quizá esto es algo para hablarlo un poco más. Quizá los puntos fueron muy rápidos, pero quise llevarte a través de la Biblia el por qué y cuál es la razón del diezmo, cuál es la razón de que nosotros podamos diezmar a Dios. No para bendecir a Dios y decirle: mira, Dios, aquí yo te estoy dando, mira, Dios, ahora tú me tienes que bendecir, mira, Dios, ahora bendice a mi familia, mira, Dios, no. Sino para que nosotros tengamos un estilo de vida en el cual estemos acostumbrados a que Dios nos bendiga y que nosotros podamos obedecerle a Él, que nosotros podamos devolverle en obediencia a Dios. Vimos algunos principios acerca de dar con alegría. Vimos algunos principios acerca de caminar creyéndole a Dios. Yo quiero que tú escuches este salmo con el que empezamos y lo voy a leer desde un poquito más atrás. Salmo 50:10 dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Dice Dios: conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. El Señor dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O he de beber sangre de los machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo,
e invócame en el día de la angustia. Escucha esto, lo voy a repetir. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hay promesa de Dios para nosotros. Hay que hacer algo que es un poquito difícil: obedecer, creerle a Dios, confiar en Dios. La cuestión monetaria es algo tan difícil para nosotros, para ti y para mí. Sin embargo, Dios lo puso ahí para que nosotros podamos ser bendecidos, para que nosotros podamos caminar mejor. Y aquí dice, Dios no necesita de nosotros. Si tuviera hambre, dice, yo no te le diría a ti. Dice, mío es todo lo que hay. Y todavía más dice, en el momento de la angustia, háblame y yo te voy a librar y tú me vas a honrar. Créeme, dice el Señor. Quiero terminar con una oración, pero quiero que tú también ores. Las situaciones son difíciles y tener palabra y poder seguir los principios que Dios da a veces son complicados también. Para algunos son más fáciles, para algunos son más difíciles. Si para ti es difícil, dile, Señor, ayúdame, pon el deseo en mi corazón, ayúdame a poder ser fiel a ti, a poder darte con alegría, a poder entender este principio. Si tú todavía no lo has comprendido, no lo has entendido, pídele a Dios que te ayude a entenderlo, a comprenderlo. Padre bueno, te damos gracias en esta tarde por tu amor.